problema y dice, bueno, mi hipótesis es que esto ocurre por este motivo. Y llegó a esta conclusión. La razón por la cual la atención se mantiene puede aseverar esta evidencia, o sea, puede decir, afirmar esta evidencia, ¿verdad? Porque tenía publicaciones que denota que ahí había un mayor número de... Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ejercicio sobre índices financieros de la unidad 2. Como ustedes ya habrán leído, análisis financiero, que existe un análisis vertical u horizontal. Entonces, de acuerdo a ese análisis que se puede hacer por un solo dato de un año, en el caso de que sea vertical y horizontal de dos balances, comparando 2 años. Entonces, llegamos en el punto en el cual los insumos relacionados a los cálculos de los índices financieros son los balances y el cuadro de resultados, que es donde se puede de pérdida o ganancia. Entonces, esa sería parte de lo que viene a ser el insumo. Bueno, hoy voy a mostrar cómo se hacen los ejercicios de la unidad 2, específicamente, ¿verdad? En donde ya vimos o vieron la parte teórica, como mencioné, ¿verdad? Relacionado a los conceptos del análisis financiero, donde se hace ese análisis vertical u horizontal. Entonces sería relacionado a esa conceptualización y donde vimos que los insumos como el balance en sí y lo que vendría a ser el cuadro de resultados es parte de lo que se necesita para hacer estos índices. Existen 4 índices financieros relacionados al balance. El primero es de liquidez, el segundo es de endeudamiento, está el de actividad y el de rentabilidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio para tener una noción más certera, ¿verdad? Sobre los datos de cómo se sacan. Entonces tenemos que tener el balance, que está el activo y el pasivo, que ustedes ya vieron en el cuadro de fuentes y uso, en donde está equilibrado en 500.000 en este caso, ¿verdad? Y también está el estado de resultados, que dice que 40%, esto es para tener una base ya, ¿verdad? De cuánto por ciento es crédito. Entonces, 40%, 392.000 de los 980.000, ¿verdad? Entonces, primero, el primer paso a realizar justamente es la discriminación de activos corrientes con los activos no corrientes. Y posteriormente también, en este caso, ¿verdad? La sumatoria de lo que vendría a ser nuestros activos totales, ¿verdad? Entonces, eso sería parte de lo que vendría a ser ya nuestro conceptualización de ese anexo que ya vimos en la primera unidad, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que efectivo, banco, cuentas a cobrar y inventario son activos corrientes y propiedad, planta, equipo con intangibles, activos no corrientes. Esa sumatoria entonces de activos corrientes da 230.000 y los activos no corrientes de 270. El total, como vemos, es 500.000. Entonces, en el pasivo se hace lo mismo. Entonces, este pasivo, la discriminación también pasivos corrientes, no corrientes, sumamos, que va a ser pasivo total, y el patrimonio. Entonces, pasivo corriente va a ser cuentas a pagar, proveedores, que en este caso préstamos financieros, este sería a corto plazo, y las provisiones. Esta da una suma de 135.000. Y los préstamos financieros a largo plazo con las previsiones da una sumatoria de 245.000. Sumado ambos, entonces da 380.000, más lo que viene a ser el patrimonio neto, 100 más 200, que es el capital de la reserva, 120.000, ¿verdad? Lo que da la suma ya entre el patrimonio neto, el patrimonio justamente neto con lo que es el pasivo total de 500.000, ¿verdad? Entonces ya tenemos las sumatorias y la discriminación de las cuentas dentro del balance. Entonces el primer índice de liquidez justamente lleva 2 tipos de índices, la razón corriente y la razón ácida.
La razón corriente es la divisoria justamente de ambos, del activo corriente sobre el pasivo corriente, y está dado en veces. Entonces, en este caso, una vez que ya saqué esa sumatoria de activo corriente y pasivo, me da 1,7 veces. ¿Pero qué indica el 1,7 veces? Según el concepto decía que tenía que tener un rango entre lo que viene a ser 1,5 a 2, y vemos que está dentro de ese rango, y significaba entonces que si estaba dentro del rango iba a poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. Y esta, que es la razón ácida, es similar, ¿verdad? La fórmula restando inventarios. Entonces da también, en vez de 0,81, también con un rango, en este caso es 0,5 a 1. Y también decía que si estaba dentro del rango iba a poder cubrir sus cuentas o sus obligaciones restando inventarios. Entonces, si vamos a tener una conclusión, porque es lo que tenemos que hacer una vez que tenemos estos datos, es concluir. Podemos hacer individualmente, como también podemos hacer por índices de liquidez. Podríamos decir entonces que la empresa se encuentra dentro del rango, ¿verdad?, de la razón corriente, por ende va a poder cubrir sus obligaciones, y en su razón ácida restando el inventario también va a poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. El siguiente, entonces, la siguiente tanda de índices que son de endeudamiento, justamente, ya vemos el total que era 380 dividido 500, que era nuestra razón de la deuda, estaba en porcentaje, significa cuánto por ciento está endeudada la empresa. Entonces, en este caso, sería 76. ¿Qué significa ese 76? Que teníamos justamente un porcentaje en el cual decía que tenía que tener entre 40 y 60%. Entonces, ese 40 estaba muy bien su deuda, en este caso el 76 tal vez tiene mucho endeudamiento a corto o largo plazo, porque es pasivo total, y podría ser una mala distribución de su deuda en sí misma, ¿verdad? Entonces, por eso tiene ese alto porcentaje de endeudamiento. En el siguiente, en este caso, el índice de endeudamiento tiene 4 índices. El segundo es la razón neta de la deuda. Entonces vamos a dividir el pasivo por lo que viene a ser el patrimonio neto, y da 3,16 veces, lo que significa que su razón neta de la deuda incidida en su patrimonio neto es 3,16 veces. Y la razón calidad de la deuda, en este caso, sale 35 o 36. Si se redondea, sigue estando dentro del rango menos del 40%. Entonces, en este caso, está buena su deuda, ¿verdad? En el primero sale sobreendeudada, pero en general, si vamos a ver lo que vendría a ser ya sus pasivos corrientes a corto plazo en relación a todo lo que es su pasivo, ¿verdad? Entonces es un 40%, está buena su calidad de la deuda. Entonces lo que da a entender es que tiene una deuda a largo plazo muy alta, por eso es que la razón de la deuda, que era el primer índice que salió 76, es alta, ¿verdad? Entonces, en el cuarto, el número de veces que se ganan intereses, que se ve la utilidad antes de impuestos, esto sacamos nosotros de lo que viene a ser nuestro balance, en este caso el cuadro de resultados. Entonces, primero está la utilidad antes de impuestos, después está la utilidad después de impuestos. Esto puede ser utilidad final también, denominado la que es después de impuestos. Entonces, es los 80,000. Y los gastos financieros, en este caso, como vemos, es 65,000, que es de donde sacamos parte de lo que es el número de veces que se ganan intereses, ¿verdad? Entonces se suman los 80,000 con los 65,000 y se divide con los gastos financieros, y da 2,33 veces el número de veces que se ganan intereses en relación a sus gastos financieros, en este caso, ¿verdad? Es de 2,23. Entonces, en rangos generales, tal vez se tiene que ver una mejor estructuración de la deuda a largo plazo, como vimos que es 76%. Tiene una rotación en relación su razón neta de la deuda en relación a su patrimonio neto es de 3,16,
y su calidad de la deuda está buena, o sea, está debajo del rango justamente del 40%, y el número de veces en que se gana intereses en relación a sus gastos financieros en este caso es de 2,23. Entonces se puede hacer una conclusión general al final y se habla de cada uno de los índices o se hace un detallado. En este caso hicimos cada uno porque son distintos. En el anterior están los dos dentro del rango, significa que los dos se pueden pagar a corto plazo y se va a seguir trabajando tranquilamente, igual restando los inventarios, entonces casi es la misma respuesta, por eso se podía hacer uno global. Entonces, en este segundo ya se tiene que estar individualizando porque primeramente sale que está muy endeudado y posteriormente tiene una buena calidad de la deuda, ¿verdad? Entonces se tiene que decir en ese caso. En la tercera tanda de índices, que es de actividad, son 5. Primeramente está lo que viene a ser el periodo medio de cobro, que es cuentas por cobrar, que está también en el cuadro de resultados, las ventas a crédito que sacamos justamente, que está a 392,000. Entonces se multiplica por 360 días. Entonces sí o sí la unidad de medida tiene que corresponder también. En este caso sale 55 días. El ejercicio me tiene que decir, bueno, la política de la empresa es de 30 días, entonces tiene una mora de 25 días, si es que no vamos por ese caso, ¿verdad? No, al final la política de la empresa es de 60 días, entonces 5 días todavía falta para que venza su pago, entonces está bien dentro del rango. Si era 45 días, entonces está justito en el día del periodo de gracia, que son 10 más, ¿verdad? 45 más 10. Entonces está pagando el último día de periodo de gracia. Y entonces, una de dos, ¿verdad? Si está dentro del rango, no hay nada que corregir. En el caso de que tenga mucho tiempo de mora, entonces lo que tenemos que rever es nuestra política justamente de crédito con nuestros clientes, a ver si es que podemos mejorar una extensión o decirle que la fecha que nosotros realmente vamos a poder esperarle son 30 días, no podemos esperar más, entre otros, ¿verdad? Y la rotación de inventario está relacionada con el costo de bienes vendidos, que también está en el cuadro de resultados, dividido el inventario que está en nuestro activo corriente. Y da 5,5 veces. En este caso se puede redondear porque no voy a hacer un pedido anual de 5,5 veces, la mitad. Entonces voy a decir que voy a hacer 6 veces. 6 veces es lo que la empresa está haciendo su compra, ¿verdad? De sus materias para poder vender posteriormente. En su razón de los activos totales, en este caso, ¿verdad? Es las ventas en relación al activo total, que es 1,96 veces. Entonces, hay una rotación de ventas en relación a sus activos totales en 1,96 veces. Y en relación a sus activos fijos, entonces sus ventas es de 3,6. Entonces, la rotación de activos fijos son de 3,6 veces. En cuanto a sus clientes, entonces la rotación es de 16,6, o sea que mis ventas están sustentadas en clientes de 16,6 veces. Es mi venta en relación a la cantidad de clientes que voy teniendo. En este caso también se hace más individual porque no están totalmente concadenados, ¿verdad? De forma global. Entonces yo puedo decir, si no tiene entonces una política de lo que vendría a ser de crédito, entonces yo voy a, por ejemplo, si tiene 30 días, tiene una mora de 25 días, con eso yo puedo concluir. Por ejemplo, tiene 60 días, está dentro del rango, ¿verdad? Entonces, si no tiene, podemos justificar así también, ¿verdad? Entonces, sería ya parte de la noción que tienen ustedes de lo que significan los números. Y el último, los índices de rentabilidad. Vemos que tenemos rentabilidad en relación a las ventas, que el MR1, y vimos que es la utilidad después de impuestos, que es el último punto en el cual está en el cuadro de resultados, y da de 7,3%. ¿Qué significa? Que la rentabilidad en relación a las ventas es de 7,3% después de pagar justamente impuestos. Y el segundo, que viene a ser MR2, que es en relación a los activos totales, sale 14,4, o sea que
mi rentabilidad en relación a mis activos totales es de 14,4%. Esto tiene un enfoque DuPont que se le denomina también RCI y se habla del poder productivo en donde se va viendo justamente que la multiplicación de ambos, que en este caso tendría que ser MRCI, y voy a ir cambiando justamente para que no se le mueva justamente, vendría a ser RCI y esto también debería decir RCI ya, porque nosotros no hacemos el poder productivo netamente ahí, ¿verdad? Entonces también se le denomina a esto RCI. RCI. Entonces, este que es el del enfoque de DuPont, se multiplica el MR1 con uno de actividad que era la rotación relacionada a los activos totales y da 14,4. O sea que es similar al MR2 que vimos que salió 14,4. O sea que ese es, por ejemplo, mi punto de comparación de que mi enfoque DuPont en relación justamente a su poder productivo es de 14,4, es similar justamente al MR2. Y el MR3 en relación a nuestro patrimonio neto, se habla más bien de lo que vendría a ser la rentabilidad en relación al capital de accionistas y es del 60% y tiene un enfoque DuPont que se le denomina también RCC y en este caso, ¿verdad? Se habla de que es similar que el MR3, entonces da 60% también, ¿verdad? No sé si tienen dudas, cuestiones relacionadas, ¿verdad?, al ejercicio en sí, entonces para que puedan ir viendo también que aparte del ejercicio que están teniendo para realizar, tengan que también concluir, ¿verdad?, justamente la interpretación relacionada a esto, ¿verdad? Y como era el primero de los ejercicios, creo que tengo entendido que sigue siendo, ¿verdad?, dos balances juntos en donde se compara. Esas dos que se comparan, entonces lo que se hace es justamente, se puede concluir según el año 1 y 2, se ve que hubo cambio, aumentó, disminuyó la razón corriente o estaba dentro del rango, después salió, no sé, ¿verdad? Dependiendo del dato justamente que van a tener, van a poder responder también. Entonces se hace sacando, ¿verdad?, justamente esa duda que tenían también algunos de sus compañeros, eh, lo que vendría a ser la conclusión, ¿verdad?, de ambos balances. Ahí les pasé la asistencia de hoy. No sé si tienen dudas, os puedo mostrar también ahora entonces lo que vendría a ser ese ejercicio. Vamos a ver acá. Bueno, está en el M. Este creo que tienen ustedes para entregar hasta mañana. Entonces, hasta ahora nadie más que 2 personas hicieron, ¿verdad? Entonces, primeramente se tipea. ¿A qué modo se tipea? ¿Por qué se exige que se tipee, verdad? Porque ustedes van a rendir posteriormente, ¿verdad? Y una vez que rindan, que era en relación al ejercicio anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder saber cómo gestionarse su tiempo también dentro de lo que va a ser voy a salir acá, lo que va a ser la parte de lo que es el examen parcial, porque la mayoría de las veces las parciales son justamente eso, escribir directamente y no agarrar un PDF y anexar directamente, porque la idea es que ustedes tengan esas habilidades tecnológicas y después ver justamente si es que ustedes van a poder respaldar lo que están diciendo, ¿verdad? Porque va a haber un lugar donde posteriormente se le va a dar para respaldar también el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ese es en el caso de que ustedes no puedan realizar ese ejercicio. Bueno, no sé si tienen dudas hasta ahí. Creo que yo ya les habilité hoy justamente el resultado de la primera
en los primeros ejercicios relacionados a fuente y usos, tienen al abrir justamente ya los resultados que se puede ver debajo de lo que ustedes tipearon, en este caso, ¿verdad? Y en este segundo creo que no les di la opción de tipear porque como son varios índices y son dos ejercicios bien largos, entonces pueden ir anexando directamente ya el documento, ¿verdad? Entonces, Mauro Cuellar, consulta, calle ahora o cómo era. Ahí les pasé la asistencia, ya les dije también. El segundo solamente se anexa a los dos ejercicios. Bueno, no sé si tienen una duda relacionada a lo que viene a ser la teoría misma. Y si no es así, entonces les libero por hoy si es que completaron la asistencia. Asimismo, la parte teórica de lo que es la unidad 2 tienen en video como también en material de lectura si quieren consultar. ¿Dudas? Bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy.